Año cargado de movimientos activos en la política nacional e internacional, un fenómeno que muchos no se esperaban es el posible regreso de los venezolanos a su país de origen. Bueno, pues de este fenómeno migratorio vamos a conversar con el sociólogo experto en migración, Tomás Páez. Es un gusto recibirle en Puntos Cardinales. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias Lila y Rafael por esta invitación para conversar sobre este tema. Bueno, hay un caso puntual y es que México podría enviar de regreso a Cuba, a Venezuela y a otras naciones a los migrantes de esos países que sean deportados de los Estados Unidos. Sí, bueno, hubo un acuerdo firmado entre el gobierno de Venezuela y el gobierno mexicano y de este con los Estados Unidos, en un acuerdo con Colombia también. Se han deportado venezolanos desde México, Chile e Islandia, en volúmenes de 200, 300 personas más o menos, y va a reanudar el, la deportación de venezolanos que intentan cruzar de manera irregular la frontera hacia los Estados Unidos. Ahora, profesor Páez, usted ha dedicado muchísimos años a estudiar el fenómeno de la migración de la diáspora venezolana. Em, ¿Cómo se ha comportado, sobre todo en estos años? ¿Hay indicadores que sugieran que esto puede aumentar o disminuir, sobre todo considerando el evento electoral del 28 de julio? Mire, nosotros hacemos un seguimiento desde hace 12 años a la diáspora. Elaboramos un informe cuatrimestral y ese mapa que está ahí atrás es la distribución de los venezolanos en 90 países y 400 ciudades y más de 1.500 municipios en el mundo. Hasta el año 2015 salían de Venezuela 120.000 personas por año. Entre el 16 y el 19 ese número se multiplicó por 10, 1.200.000 por año. Ni el COVID ni el post-COVID la han frenado, y los datos nuestros, que superan en 1.000.000 a los de la OIM, que acaba de presentar su informe en Argentina. Nuestros datos los superan en 1.000.000 porque los datos de la OIM se concentran en 23 países y nosotros trabajamos con los venezolanos en 90 países. La diáspora sigue creciendo y roza los 9 millones. A ver, Tomás, ¿cómo hacen ustedes este registro? ¿Cómo funciona operativamente? ¿Son contactos con venezolanos? ¿Hay muchos Tomáses Páez en todos estos países? Bueno, lo primero es, y eso es un dato importante, cuando nosotros comenzamos este estudio, este trabajo con la diáspora, porque este es un proyecto. El proyecto es la estrategia de gobernanza de ese activo humano, porque con la diáspora Venezuela ha creado una nueva geografía. Nosotros hacemos un seguimiento, tuvimos que hacer un seguimiento porque no hay información oficial en Venezuela acerca de la diáspora, y la información es un bien público. Esto es importante para la planificación, las empresas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros buscamos información primero oficial, en la de los estados y municipios. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de España hay un padrón municipal, en el caso de Italia hay un padrón regional. Información oficial complementada y aderezada con los Tomás Páez o la red de Ujú. organizaciones del Observatorio Ok. de Venezuela en el mundo. Entonces, vamos a seguir haciendo un seguimiento. No, ya no por país, porque la gente no migra a países sino a ciudades. Entonces sabemos Mm. cuántos hay en Cúcuta, cuántos hay en Riohacha, cuántos hay en Buenos Aires, cuántos hay en Tenerife. Y bueno, ese es el seguimiento que vamos haciendo oficial y extraoficialmente. Ahora, habla de esa nueva geografía que han hecho los venezolanos con esta diáspora que prácticamente ha hecho que haya presencia de conciudadanos en todas partes del mundo. Y usted siempre ha hablado desde la perspectiva de la diáspora como un activo. ¿En qué manera se benefician no solo los países que reciben y acogen a los venezolanos, sino también Venezuela de esta diáspora? Mira, Venezuela es un posgrado en migraciones. Venezuela durante 500 años recibió migrantes de todo el mundo, y esos migrantes que recibía hacían inversiones en Italia, en Colombia, en Canarias, en Galicia. Eso lo estamos documentando. Además, ya hay varias publicaciones, y está comprobado en el mundo que la diáspora, uno, se beneficia a sí mismo. La decisión de emigrar no es una locura. Se beneficia el país de acogida, el crecimiento del PIB en Colombia, que ha sido ya
cuantificado. ¿No? Yo acabo de estar ahorita en Brasil, en el norte de Roraima, en el norte de Brasil, en Roraima, y los estudios que allí se han hecho indican el impacto positivo de la diáspora venezolana. Se ha medido en Panamá, se ha medido en República Dominicana, en Perú, en Chile, y por supuesto a través de, uno, remesas, dos, inversiones, tres, internacionalización de la empresa y de las instituciones venezolanas que está ocurriendo. Ya. Ahora, por ejemplo, los italianos fueron grandes emigrantes después de la Primera Guerra, después de la Segunda, los portugueses igual, los canarios muy particularmente, los gallegos. ¿Cuál es la experiencia histórica? Es decir, una vez que cesan las causas que llevan a la gente a emigrar, ¿esas personas en qué porcentaje regresan a su país de origen? Mira, los estudios indican que el máximo ronda el 40% y el promedio el 30% de las personas que retornan. Es decir, que lo que es dable esperar, Ujú. eso no significa que la venezolana se va a comportar de la misma manera. Ha transcurrido un cuarto de siglo, muchos de quienes se fueron, que eran padres, hoy son abuelos, muchos de quienes eran jóvenes, hoy son padres, se han instalado familias, y bueno, ahí hay, nosotros preguntamos en el estudio que iniciamos en 2014, pero además volvimos a preguntar en el estudio reciente que acabamos de presentar de la diáspora, le hemos preguntado si están dispuestos a retornar y el 80% nos ha dicho no. Eso no significa que la gente no esté comprometida con Venezuela. Ujú. Yo siempre pongo un ejemplo. La gente que se va de Maracaibo a Maicao, lo que Mm. hizo fue mudarse más lejos. Cumaná le queda más lejos a un maracucho que la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, que la ciudad... Claro, por Ujú. supuesto. Exacto, entonces la gente lo que hizo fue moverse más lejos. Nosotros sobre ese mapa tenemos el de las organizaciones de la diáspora, las más de Sí. 1.300 organizaciones que están trabajando todos los días desde hace más de una década por Venezuela y con organizaciones en el viejo mapa, en las viejas fronteras, porque la diáspora, 9 millones, casi un tercio de la población, interpela la noción de Estado-Nación. Digamos, ya la noción de Estado-Nación no recoge la compleja realidad que significa una diáspora de 9 millones de venezolanos. Sí. Ahora, y eso tiene que ver con quizás la capacidad que pueda haber de estar conectados y participar, por ejemplo, en formación de nuevas generaciones. Eso también es experiencia, también es todo, ahí hay todo un bagaje del que Venezuela podría aprovecharse en el futuro. No, se está aprovechando en el presente. Nosotros, por ejemplo, tenemos el acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, porque la diáspora, hay alguna gente que piensa que la diáspora comienza cuando la gente sale de la frontera, pero es necesario integrar la visión, el hecho de que nosotros tengamos hoy 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás, que es lo que le ocurrió a los migrantes que vinieron de Galicia o de Canarias o de Italia o de Colombia, que venía primero la avanzada, la mujer o el Ujú. hombre, y montaban los recursos, con eso financiaban a quienes dejaban atrás, ellos podían estudiar. Yo me acabo de reunir ahora en Tenerife con el rector de la Universidad de La Laguna. Su papá vivió en Yaracuy, su papá trabajó en Yaracuy, entonces dice, bueno, él conoció Venezuela desde que era niño, porque los recursos llegaban de aquí, iban de Venezuela a Canarias para poder financiar los estudios de los Claro. muchachos Ujú. Entonces, bueno, el capital humano circula, esa es la noción. Entonces, no existe un dentro y un afuera, sino que existe una circulación del capital humano, del flujo de ideas, del flujo de conocimientos, del flujo de recursos. Y es importante saber de dónde sale la gente. Digamos, cuando uno le pregunta a actores fundamentales de la vida en Venezuela, ¿de dónde salen los venezolanos? Bueno, la pregunta no puede ser respondida. Nosotros acabamos de levantar información, es una encuesta, no es un dato duro, Ujú. es una encuesta que refleja que nuestra diáspora, nuestro éxodo es urbano, sale de Mm. la región capital, de Aragua, de Carabobo, de Lara, de Zulia, bueno, por supuesto, de Táchira. Entonces, esa información es necesario saberla porque no solamente son los niños y jóvenes dejados atrás, sino que también son las personas mayores, es también las remesas, los impactos positivos que eso tiene en los 335 municipios en los que está organizado el país. Entonces, lo que hay es un continuo
una circulación Ujú. y por eso en esa circulación, con esas organizaciones y con esa realidad, vamos a publicar, pronto lo presentaremos, el proyecto no, el resultado del trabajo de más de una década con las organizaciones, la estrategia de gobernanza de la diáspora, porque nosotros también trabajamos en Venezuela, el Ujú. acuerdo con la central, pero el acuerdo con la Cámara de Industriales, el acuerdo con Fedecámara Zulia, eh, eh, porque la realidad es otra. Ujú. Venezuela es una nueva geografía. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias, gracias. profesor Páez, por estos minutos conversando con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Tomás Bueno, Páez, sociólogo experto en en migración. migración. Y vamos a escuchar a Andrea True Connection. More, more, more.